¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, nuestro primer programa del 2022, dando inicio a este nuevo año. Aprovechamos, ¿cierto?, de saludarlas a todos, a todas, para también entregarles nuestro cariño. Esperamos que sea un mejor año, ¿cierto? Y también que se siga acompañando con la programación de Chile TV. Estamos aquí con harta energía, ¿cierto?, para comenzar este 2022 en este espacio que busca, ¿cierto?, ser un aporte tanto para seguir abordando temas en torno a la pandemia y también a temas de la salud en general. Como siempre, aparecen en pantalla hasta ahora nuestras redes sociales donde pueden comunicarse con nosotros, también a quienes ya están quizás de vacaciones, que están en el norte de nuestro país, en Copiapó, en La Serena, en Coquimbo, también en Angol, pueden sintonizarnos a través del 2.2 señal digital. Si ustedes están en el otro extremo, en Punta Arenas, en el 7.2, si están en Valparaíso y quizás en el litoral, están ahí también disfrutando de las playas de Valparaíso, o también en Rancagua o en Puerto Montt, lo hacen, ¿cierto?, a través del 10.2. En la región metropolitana estamos en el 11.2 y también para todo Chile y todo el mundo a través de nuestra señal en streaming, ¿cierto?, que es uchiletv.cl. Ahí encuentran todo el contenido de este programa y también de todos los espacios que son parte de la parrilla programática de nuestro canal Uchile TV. De esta forma, entonces, comenzamos una nueva sesión, parte de esta comunidad, ¿cierto?, que hacemos todos los jueves en Con Ojo Clínico. Y para ya introducirnos en el tema de la primera entrevista, ¿cierto?, en relacionado a la pandemia, Aldo Vidal nos preparó el siguiente resumen con lo que ha ocurrido durante la última semana, las principales noticias, la contingencia en torno a anuncios, a qué está pasando con Omicron, qué está pasando también con las vacaciones, qué está pasando con este inicio de año y la pandemia del COVID-19 en nuestro país. El resumen lo preparó Aldo Vidal y nos cuenta lo siguiente. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. A partir de esta semana se inhabilitó el pase de movilidad a las personas no vacunadas con dosis de refuerzo como una forma de incentivar la inoculación en los ciudadanos que lo han postergado. En ese mismo sentido, el ministro de Salud, Enrique París, informó que Chile comenzará en enero con la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. El secretario de Estado aseguró que se prevé un aumento de los casos de la variante Omicron para este mes, pero que luego, según la situación vista en otros países, se debiese tener un descenso rápido para fines de enero. Hasta ahora, el Ministerio de Salud informó que existen 344 casos confirmados con esta mutación en el país. Esta fue una de las razones para postergar la apertura de fronteras terrestres que ya había sido anunciada. De esta forma, los pasos de Chacayuta, Aguas Negras, Pino Achado, Cardenal Zamoré y Dorotea seguirán cerrados hasta una nueva evaluación. Al terminar el 2021, el sistema de estadísticas DEIS cifró en 50.000 personas los fallecidos atribuidos al COVID-19 durante toda la pandemia. No obstante, tras casi 2 años desde la llegada del coronavirus, por primera vez el COVID-19 dejó de ser la principal causa de muerte en Chile. Hoy se ubica como el tercer mayor motivo de fallecimientos en el país. La vacunación y la caída de los contagios surgen entre las razones principales de la disminución. A nivel internacional, Israel detectó el primer caso de flurona, una infección simultánea entre COVID e influenza. Según señalaron los especialistas de ese país, la combinación de ambos virus duplica la posibilidad de enfermedades graves y mortalidad, y podría significar también un regreso a la saturación de los hospitales. Sin embargo, esta mezcla de COVID-19 y gripe está siendo estudiada. La farmacéutica Moderna está desarrollando una vacuna única que combina una dosis de refuerzo contra el coronavirus con su vacuna experimental contra la gripe. Y después de esa interesante nota que nos entregaba el periodista Aldo Vidal, los quiero invitar, ¿cierto?, para que partamos con la primera entrevista del programa del día de hoy. Nos acompaña, usted lo está viendo ahí en pantalla, Marcelo Villalón. Él es médico cirujano, doctor en salud pública y también académico justamente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Maritza, buen día a todas, a todos.
Profesor, partamos contándole a quienes nos están siguiendo hoy día en nuestro programa sobre esta campaña bien interesante, ¿cierto? Tiene que ver con algo que es bien simple, pero muy, muy importante, sobre todo en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Que es el lavado de manos. Hablemos un poquito sobre cómo parte esta campaña, esto es salud pública global y cuáles son los principales objetivos. Y en realidad el lavado de manos es un hábito milenario que hasta el siglo XVIII era más intuitivo, ¿no? Pero que a partir de una experiencia muy dura de un médico húngaro, se convirtió y se demostró su eficacia a propósito de las infecciones puerperales que sufrían embarazadas que llegaban a un hospital y morían con mucha frecuencia, Y existía dos pabellones que permitían la comparación. En uno de los pabellones la tasa de muerte superaba hasta casi 10 veces la del pabellón inmediatamente vecino, y eso preocupaba mucho, hasta que él descubrió que lo que mediaba estas infecciones era que los estudiantes pasaban justo antes por una sección donde estudiaban los cadáveres, y por lo tanto cuando entraban en contacto con las pacientes, contaminaban a las pacientes. Después de mucho sufrir, de muchas hipótesis que contrastar, se convenció que ese era el motivo y por lo tanto instruyó a sus chicos. Estamos hablando 20 años antes que se descubrieran por microscopio los microorganismos, ¿no? O sea, sin saber que existían los microorganismos, él sugirió a sus estudiantes e instruyó que se lavaran las manos, y con eso disminuyó notablemente la tasa de infección. A partir de ahí, el lavado de manos se ha vuelto una de las principales herramientas de cuidado. Ese es el origen más formal, ¿no? Pero lo tenemos un poquito invisibilizado, ¿no? Hace parte de una práctica que un poquito soslayamos y que yo creo que la pandemia ha traído nuevamente a la mesa, ¿no?, de conversación. Por eso nos parecía, Maritza, que podía resultar un ícono de lo que es el quehacer de la salud pública cotidiana y que habitualmente, como digo, está tras bambalinas, que la pandemia lo que ha hecho es que lo ha vuelto a visibilizar. Profesor, acá estamos hablando, ¿cierto?, de distintos formatos de contenido, estamos hablando de mini videos, cápsulas, ¿cierto?, que nos instan, nos motivan a un correcto lavado de manos. También entiendo hay otros formatos como el radioteatro, participa la Universidad de Chile, pero también otras universidades en la generación, ¿cierto?, de este contenido. Sí, Maritza, mira, este es el resultado y el fruto de un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, somos 8 personas que tenemos algunas filiaciones institucionales, como tú dices, que son diversas, ¿no? Tenemos un equipo en la Universidad de Chile que está compuesto por 2 residentes de la especialidad en salud pública, Jorge y Rodrigo. Después está la Vero Zúñiga, que es una periodista de la escuela. Y después tenemos un equipo que nos acompaña de la Católica. Hay 2 profesores, el doctor Gonzalo Valdivia y la profesora Paula Luengo, de los departamentos de salud pública y psicología de la Católica. Después tenemos un amigo antropólogo que la vida nos llevó a conocer, que se llama Joaquín Varas, que es de Conce, como digo. Y después tenemos a un actor y experto en comunicaciones, Álvaro Pacul. Entonces somos los 8 que componemos este grupo, ¿no? Bastante heterogéneo, pero muy rico en términos de contenido y que nos ha permitido, como tú dices, generar las bases para aportar a una campaña que tiene estos 2 componentes. Tiene unas cápsulas audiovisuales y tiene unas cápsulas de radioteatro. Exactamente. Profesor, lavarse las manos, ¿cierto?, parece un consejo bien sencillo, fácil, y obviamente que la pandemia lo ha también, le ha dado un valor aún más importante, ¿no? ¿Siente usted que esto está dentro, la gente está concientizada de la importancia de lavarse de las manos, de que este pequeño acto, ¿cierto?, puede hacer que prevenir, ¿cierto?, un contagio, por ejemplo, en este caso de un virus como el COVID-19, pero también de otras enfermedades? ¿Siente usted que la gente ha tomado conciencia respecto a esto?
Yo tengo la impresión, Maritza, que es parcial. ¿Mm? Es parcial el nivel de conciencia. Yo creo que nos pasa como todos esos hábitos culturales que tenemos, ¿no? Que damos por sentada ciertas prácticas, damos por sentada la disponibilidad, por ejemplo, del agua. Claro. Y resulta que la disponibilidad del agua no está dada en Chile, sobre todo en los sectores rurales. Hay una proporción importante de personas que no tienen acceso al agua regularmente. Estamos hablando de agua potable en buenas condiciones por alcantarillado, cañería, etcétera, ¿no? De hecho, casi 30.000 estudiantes que estudian en escuelas rurales tienen un acceso parcial al agua. Y eso claramente afecta las condiciones generales con las que estudian. Pero lo mismo pasa en las ciudades. Las ciudades tenemos varios bolsones donde todavía ese abastecimiento no es regular, ni siquiera de manera excepcional por los camiones aljibe. Aquí hay que mirar un poquito al norte de Santiago, que hay zonas que todavía tienen estas insuficiencias. Pero no solo, por ejemplo, ahora en periodo de verano, me tocó estar estos días en el Año Nuevo cerca del Tao, y todas estas localidades que son semirurales, pero que tienen una población más bien pequeñita durante el año, pero que explota en el verano, aumenta 10, 15, 20 veces la población flotante, satura los servicios y nos trae a la realidad nuevamente de que en realidad lavarnos las manos, que es una cosa medio olvidada, supone además disponer de agua, ¿no? O sea, son los dos componentes que nosotros queremos relevar a través de esta campaña y proyecto que desarrollamos. ¿Cuántas veces deberíamos lavarnos las manos? ¿Tenemos que hacerlo cada cierto rato? ¿Cuál es la cifra más indicada? ¿O depende mucho de cómo sea nuestro día a día? ¿O también de la disponibilidad? Como dice usted, hay sectores que hoy día, claro, están también afectados por el tema del agua. Maritza, yo no sé si hay un número mágico de frecuencia de lavado de manos. Yo no sé cuál es tu realidad vital, pero en el caso nuestro, en la familia, nosotros tenemos 2 hijos, uno de 18 y una chica de 13. Entonces, el recordatorio del lavado de manos es de todo el día, porque tiene que ver con los momentos en que nos levantamos, entramos y salimos del baño, entramos y salimos de la casa cuando fuimos a comprar, si subimos a un medio de locomoción colectiva, si estuvimos en contacto con otras personas, si fuimos a comprar a la feria o a un almacén. Por lo tanto, cada vez que en realidad entramos en contacto con un medio en el que nosotros sabemos, de hecho, tiene elementos contaminantes, nosotros debiéramos lavarnos las manos. Pero sobre todo, diría yo, en los momentos previos a algunos hitos del día, ¿no? Por ejemplo, cuando nos alimentamos y antes y después de salir de casa y antes y después de ir al baño. Yo creo que esos son momentos característicos, ¿no? Pero la frecuencia de eso depende de los ritmos familiares. Eso te diría así en términos generales, pero no existe un número mágico, me parece, Maritza. Y en el caso de la situación puntual que estamos viviendo hoy día con la pandemia, por ejemplo, el uso de alcohol gel, ¿puede reemplazar el lavado de manos o eso es algo que es como que se complementa, ¿no? Y que si llego a mi casa me tengo que lavar las manos pese a que me haya aplicado alcohol gel al ingresar, por ejemplo, al domicilio? Mira, el alcohol gel, tal como el lavado de manos, si es bien aplicado, tiene los efectos esperados, que es que te libere, ¿cierto? Te sanitice. Ahora, te pongo el caso de nuestro hijo. Nuestro hijo practica un deporte que es golpear una pelota contra una pared. Entonces, él llega de practicar este deporte y llega con las manos negras y toma el alcohol gel que está ahí a la entrada de la casa, se echa el alcohol gel, ¿no? Pero que sigue con las manos negras, ¿no? Porque en el fondo el alcohol gel efectivamente tiene un rol, cumple su tarea si lo hacemos bien, pero claro, en este caso no limpia la mugre. Entonces, yo creo que el alcohol gel es un recurso extra, como tú bien decías, complementario, me parece, pero el hábito que yo creo que conviene instalar es justamente el del lavado de manos adecuado, que sabemos las recomendaciones de la OMS, de la OPS, todos los organismos de salud, sugieren un cierto tiempo, una cierta manera de pasarse los pliegues, usar jabón, ojalá hasta que salga espuma, etc.
Claro, justo le iba a preguntar sobre eso, cuando partió todo esto del COVID-19, ¿cierto?, de la pandemia, se nos explicaba de que son cierta cantidad de segundos, que idealmente, ¿cierto?, cantar el cumpleaños feliz, que era como la analogía que se hacía para que a todo el mundo le quedara claro, ¿cierto? ¿Cuál es la forma correcta de lavarse las manos? ¿Lavarse entre medio de los dedos? ¿Aplicar jabón? Si pudiera también usted explicarle a quienes nos están acompañando hasta ahora en el programa. La idea del lavado de manos es que yo entre al lugar donde me voy a lavar las manos y entro sucio, ¿cierto? Voy a asumir que entro sucio. Por lo tanto, desde el momento que tengo que dar la llave, yo cuando doy la llave, ensucio, ¿no? Entonces lo primero es que yo tengo que asumir que no solamente me voy a lavar las manos, sino que también me tengo que asegurar que el entorno donde me voy a lavar las manos quede suficientemente limpio también. Entonces, lo primero es, idealmente, tener un dispensador con jabón, ¿cierto? Poder abrir la llave del agua, mojarse hasta que se genere espuma. Las manos habitualmente se consideran un poquito pasado a las muñecas, ¿no? Y como tú bien mostrabas, Maritza, con los gestos, en los pliegues es donde suelen depositarse algunos, y por lo tanto uno tiene que pasarse entre los dedos, habitualmente así también, por lado y lado, y después refregarse el conjunto hasta que escurra el jabón, que es el que arrastra al final los desechos, ¿no? Más o menos se dice que eso se resuelve en 20 segundos si uno lo hace bien. Por eso el cumpleaños feliz, ¿no? Que es podría ser otra canción también, pero y es difícil controlar el tiempo, entonces es más fácil que nos recordemos de jugar cantando, ¿no? Yo creo que una de las gracias, Maritza, que nos desafió también el proyecto, y por eso que las cápsulas tienen un componente lúdico, lo mismo pasa con el radioteatro, es que como son situaciones habituales, regulares, y que a veces tienen la connotación de un reto, ¿ah? De como un hábito que cuesta instalar, es como lavarse los dientes, cuando uno le dice a las chicas y a los chicos, te lavaste los dientes, te lavaste los dientes, te lavaste las manos, porque son difíciles de instalar. Entonces yo creo que una de las maneras por la que apostamos nosotros, de conquistar, de persuadir, de ayudarnos a reconocer que el lavado de manos es un gesto de cariño consigo mismo, porque yo me cuido, de un gesto de cariño y de cuidado con otros, porque cuido a otros de paso, ¿no? Y del conjunto, porque nos cuidamos. O sea, cuando instalamos hábitos de este tipo, lo que hacemos es que damos una señal concreta de que yo valoro mi cuidado, mi vida, el estar sano, pero hago lo mismo respecto de los que habitan, por ejemplo, mi hogar, el resto de las personas con las que comparto en el día a día, y el conjunto de la comunidad en la que participo. Todos participamos en algún nivel de un grupo humano, y yo creo que ese sentido es el que nos regala el lavado de manos también. Ese es el símbolo, ¿no? De este rito que aparece tan simple, pero que para nosotros es muy denso de significado, porque resume esto, ¿no? Cómo un acto sencillo se convierte en una actividad crítica que puede significar la diferencia entre enfermar y eventualmente hasta morir, yo o las personas que yo quiero alrededor mío, ¿no? Ese es eso es lo que buscamos de alguna forma, ¿no? Contribuir a tenerlo presente. Hay muchas demostraciones de cuánto contribuye. Lo que cuesta, como decía Maritza, es visibilizar, ¿no? El agua y el lavado de manos todos los días lo empleamos, todos los días lo emplean las personas que, por ejemplo, manipulan alimentos, ¿no? Claro. Y pucha que lo resentimos cuando eso no ocurre, ¿no? Cuando terminamos enfermos de la guata, cuando terminamos, etcétera, en los servicios de salud, ¿para qué decir? Profesor, Sí.
Sí, bueno, solo para aportar a lo que usted decía, revisando parte del contenido de las cápsulas y del radioteatro, claro, por ejemplo, en estas capsulitas de audio era justamente un abuelo con su nieta que hablaban antes de comer de la importancia de lavarse las manos, ¿cierto? O de una persona ingresando a su domicilio y obviamente con las manos con algún tipo de gérmenes y después de lavarse ya las manos contentas, felices, ¿cierto? Porque ya habían pasado por el proceso del lavado de manos. Es importante, ¿cierto?, generar este tipo de contenidos que la idea, como decía usted mismo, la idea, ¿cierto?, es concientizar y explicarle a la gente de manera simple, lúdica, práctica, la importancia de lavarse las manos. Lo quiero preguntar también qué pasa o cuál es la recomendación que se puede entregar cuando nosotros nos transportamos en el servicio público, ¿cierto?, en el transporte público, si estamos manejando. ¿Cuál es el protocolo que deberíamos tener? Me lavo las manos apenas me baje del auto, buscar algún lugar. Se lo pregunto porque hay mucha gente que también como que se obsesiona un poco con esto de los gérmenes, de que toda superficie tiene algún tipo de germen, de bichitos, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando andamos también en la calle y nos movemos, por ejemplo, en el transporte? Maritza, mira, yo creo que, tal como dices tú, a ver, los gérmenes en sí mismos son seres vivos como nosotros que participamos de un ecosistema y de alguna manera todos tenemos algún tipo de rol. Lo que sucede es que cuando el equilibrio de esa dinámica se pierde, eh, entonces se desbalancea un poquito el sistema. Esa es la discusión de fondo que hay con toda la problemática ambiental, ¿no? El problema de fondo es que los ecosistemas se alteran. Pero en sí mismos los seres vivos, cada uno tiene sus aportes, sus particularidades, sus contribuciones. Lo que sucede en particular con los que nos afectan a nosotros es que nosotros tenemos un montón de gérmenes dentro del cuerpo, ¿no? Tenemos un montón de bichos, digamos, ¿no? De bicharracos chiquititos, digamos, de distintos tipos, y que cumplen funciones importantes, en la guata, por ejemplo, en el intestino, etcétera, en la piel. Lo que pasa, Maritza, y yo creo que la recomendación es que eh, si yo circulo en un entorno público, yo tengo que asumir que la posibilidad es cierta de que hay ahí gérmenes de distinto tipo que potencialmente me pueden hacer daño a mí o a las personas con las que yo habito, ¿no? Ahora, por eso te decía antes, yo creo que depende un poquito del ritmo de cada persona y cada familia. Si yo durante el día me expongo al transporte público, por ejemplo, bueno, cuando yo salgo del metro, estoy pensando de una manilla, de haber estado contactado, me tengo que afirmar, ¿cierto? Bueno, ahí tiene mucho sentido llevar el alcohol gel eh, en la cartera, en el bolso, en el bolsillo, etcétera, y lavarse las manos. Cada vez que yo me lavo las manos, minimizo la posibilidad, disminuyo la posibilidad y la probabilidad de que cuando tenga que comer, pues llevarme algo a la boca, que también es bastante instintivo, ¿no? De repente, no sé, estoy pensando a la Pili que nuestra hija le gusta de repente hacerse algún retoque en la cara, pintarse las uñas o no sé. Eh, pero de repente Javier lleva algo porque como hace ejercicio está todo el día comiendo. Entonces, instintivamente uno va y recurre a sus manos para operar. Entonces, mientras yo tenga esa frecuencia y me acostumbre, me habitúe de alguna forma a tener presente en el fondo que me tengo que cuidar. Eso significa que cuando me expongo, como te decía, lo hago. La pretensión, sin embargo, Maritza, de vivir en un entorno libre de microorganismos y de gérmenes es una ilusión, porque eso, la condición de seres vivos hace que convivamos con otros seres vivos. Por lo tanto, es una pretensión y una ilusión vivir en un ambiente cero gérmenes. De hecho, hay algunas demostraciones de que es inconveniente en el desarrollo. O sea, lo que resulta más adecuado es que a través del desarrollo que tenemos, desde niñitos hasta grandes, también nos expongamos a ciertos gérmenes, porque son los que, por ejemplo, van a ayudar a que nuestro cuerpo despliegue su sistema inmune y se prepare, se entrene, ¿no? Cuando tenga que defendernos. Por lo tanto, yo te diría, Maritza, que eh,
hay que incorporarlo como un hábito lo más frecuente posible, pero como parte de un cuidado general. El lavado de manos en sí mismo y esa fantasía de que uno pudiera vivir libre, así en un entorno absolutamente sanitizado, yo creo que no tiene asidero, no es de veras, como diría el Chavo. Así es. Profesor, ya estamos llegando al final de la entrevista. Lo último, muy breve, esta información, este contenido, ¿lo encontramos dónde? Entiendo que en la página de la Escuela de Salud Pública, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido la suerte de que a través sobre todo del Avero, pero a un montón de nuestros contactos, se ha dispuesto de manera muy amable a servir de reservorio para exponer estas cápsulas con los enlaces respectivos, tanto de las cápsulas audiovisuales como de radioteatro. El sitio web de la Escuela de Salud Pública es donde están en un repositorio y tienen un enlace directo para poder ver cada una de estas cápsulas. Ese yo diría que es el sitio de más fácil acceso. Después, como digo, hay algunas radios regionales, hemos conseguido algunos amigos, y que nos han prestado también sus espacios, pero yo diría que esa es la principal referencia, Maritza. Ahí está entonces la referencia para que ustedes también puedan sacar esta información, este contenido desde las distintas plataformas. Le queremos agradecer, profesor, por acompañarnos en esta parte del programa, ¿cierto? En nuestra sección Ojo con la Pandemia, porque es muy importante, ¿cierto? El lavado de manos es una acción que se ha visto potenciada por la importancia que tiene, ¿cierto? Y que nos ha ayudado también a todas y a todos a controlar esta pandemia. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Maritza, un gusto, muchas gracias a ti y a tu equipo. Chao, chao. ¿Sabe usted de qué se trata la osteoporosis? En nuestra sección con ojo de especialista, en el día de hoy, Pedro Pineda, él es doctor, endocrinólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, nos explica, ¿cierto?, en un interesante material audiovisual que ustedes van a poder revisar ahora, en qué consiste esta enfermedad, cuáles son las primeras señales, los primeros síntomas que hay que ponerles mucha atención. Lo invito a ver el siguiente material y ya volvemos en Con Ojo Clínico. La osteoporosis es un proceso en el cual se produce una disminución de la densidad y una alteración de la estructura del hueso. Este fenómeno, que ocurre normalmente con la edad en forma lentamente progresiva, en ocasiones se acelera y pone a la persona en riesgo de sufrir fracturas, que es la manifestación más grave de la osteoporosis. No da síntomas habitualmente, no produce molestias hasta que se produce la fractura. Cuando una persona tiene antecedentes familiares cercanos de fracturas asociadas a osteoporosis, hay que consultar precozmente y establecer qué riesgo tiene esa persona. Lo mismo ocurre cuando hay enfermedades que favorecen la pérdida de mineral ósea, como por ejemplo algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y también algunos tratamientos como los corticosteroides. También en las personas mayores de 70 años, en las cuales puede haber un aceleramiento del proceso normal de envejecimiento y pérdida ósea, debe hacerse un chequeo para establecer el diagnóstico. El diagnóstico de osteoporosis se establece con un examen no invasivo que se denomina densitometría ósea, que permite medir la densidad del hueso y así establecer el riesgo de fractura de ese mismo hueso. Esta, al ser un fenómeno generalizado, se realiza habitualmente en las caderas y en la columna y nos va a informar de cómo es el proceso de pérdida de hueso a nivel de todo el organismo. El tratamiento de la osteoporosis se basa fundamentalmente en disminuir el riesgo de fractura a través de aportar medicamentos como el calcio y la vitamina D
Y en aquellos grupos de mayor riesgo o que ya hayan sufrido una fractura osteoporótica, el uso de medicamentos que pueden no solo aumentar la densidad del hueso, sino disminuir el riesgo de fractura. Al ser un fenómeno normal la pérdida del hueso, existen algunas situaciones en las cuales esto puede ser más acelerado. Y eso ocurre normalmente en las personas mayores de 70 años, ocurre en las personas mujeres después de la menopausia y también cuando se exponen a algunos tratamientos, como mencioné previamente, como los corticoides. También si hay antecedentes familiares de fracturas asociadas a osteoporosis, es importante hacer un diagnóstico más precoz. Las fracturas típicas asociadas a la osteoporosis son la fractura de muñeca, la fractura vertebral, que se manifiesta muchas veces por una disminución de la altura, y también, por supuesto, la fractura de cadera, que es la manifestación más grave de osteoporosis. Y después de esta interesante información, los invitamos a hacer una pequeñísima pausa, breve. Ya volvemos, al regreso seguimos conversando sobre otros temas, la alimentación, el verano, las dietas que surgen también, de eso y más a la vuelta de esta pausa comercial. Estamos de vuelta en nuestro programa Con Ojo Clínico. Gracias por ser parte de este espacio, ¿cierto? De seguirnos semana a semana. Recuerden también que pueden ustedes revisar parte de la programación del año pasado, algún tema que les interese. Pueden revisar ahí también en la cuenta de la Universidad de Chile en YouTube, y también está el streaming, ¿cierto? Donde pueden ustedes seguir toda la transmisión en directo, ¿cierto? De nuestro canal UChile TV. Seguimos acá acompañándoles y ya para introducirnos en el tema de esta segunda entrevista que tiene que ver con la nutrición, los alimentos, qué es más saludable, en qué fijarme si hago una dieta, qué pasa si quiero convertirme en vegana, en vegano. Bueno, de eso y más nos cuenta Francisco Contreras. Está demostrado que la alimentación y la salud caminan de la mano, ya que una correcta dieta ayuda a promover la salud y a prevenir enfermedades. Existen muchos estudios que relacionan la dieta y las enfermedades crónicas, cardiovasculares, obesidad, diabetes, etc. De esta forma, una nutrición inapropiada es uno de los principales factores determinantes del desarrollo de estas enfermedades. El tipo de alimentos que comemos, así como su cantidad, tienen una enorme influencia en nuestra salud. Por desgracia, es muy fácil comer mal si se elige una dieta que contenga demasiados alimentos inadecuados, por ejemplo, comidas rápidas ricas en grasa, y una cantidad insuficiente de alimentos saludables como frutas y hortalizas. Pero, ¿qué es una dieta saludable? Según la mayoría de los dietistas, no existen alimentos malos, sino dietas poco sanas. Una dieta saludable se consigue comiendo la cantidad correcta de alimentos en la proporción adecuada. Comer una proporción adecuada de alimentos de los principales grupos constituye la base del bienestar cotidiano y reducirá el riesgo de enfermedades a largo plazo. En este sentido, elegir una dieta variada que incluya alimentos de diferentes grupos, cereales, frutas, hortalizas, aceites, lácteos, carnes, pescados, huevos, azúcares, pues los nutrientes se encuentran distribuidos en los alimentos y pueden obtenerse a partir de muchas combinaciones de los mismos. Sin embargo, es necesaria la moderación en las cantidades consumidas para mantener el peso adecuado y evitar la obesidad y sus consecuencias. Y estamos ya en la segunda parte de nuestro programa, después de esa nota, ¿cierto?, que nos hablaba y nos introducía al tema que vamos a conversar con Lisette Duarte. Ella es nutricionista, magíster en nutrición y alimentos, también candidata, ¿cierto?, a doctora en nutrición y alimentos y académica del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Sí, súper bien. Qué bueno, le vamos a tratar de, vamos a exprimir con todas las preguntas que tenemos hoy día, pensando en que estamos en verano, ¿cierto? Mucha gente puede estar interesada en bajar de peso, ¿cierto? ¿Cuál sería la primera recomendación que tenemos que entregarle a alguien que quiera iniciar una dieta? En primer lugar, es súper importante hacer una evaluación nutricional completa, ¿ya?
Por lo tanto, mi recomendación inicial sería tratar de concurrir a un servicio en donde puedan ser atendidos por profesionales especialistas en el tema, para hacer una evaluación nutricional y ver realmente si es necesario esa baja de peso. Hay muchas veces la apreciación respecto al estado nutricional es bastante subjetiva, y hay personas que estando con un estado nutricional normal quieren bajar más. Entonces ahí el profesional, tanto nutricionista como nutriólogo, le puede aconsejarlos mejor sobre cuáles son los objetivos ideales para esa persona de una edad particular y de ciertas características fisiológicas particulares. Por ejemplo, si es un niño, un adulto, un adolescente, si está embarazada, etc. ¿Ya? Por lo tanto, mi primera recomendación sería el consultar si realmente es necesario el someterse a una dieta, o más correctamente es decirlo como un plan de alimentación, porque dieta igual es una palabra compleja, ya que tiene mucha carga como negativa, por así decirlo, ya social, ¿ya? Dieta más que nada se refiere a la alimentación que uno tiene en un día, ¿ya? Y no especifica en particular si es que tiene que ser completa, variada, etcétera. Entonces es más adecuado referirse a un plan de alimentación que a una dieta, ¿ya? Ya, perfecto, claro, porque uno habla de dieta y es como chuta, voy a tener que reducir un montón lo que como, voy a tener que casi que, entre comillas, pasar hambre. Vamos viendo, ¿qué es lo recomendable o qué es lo saludable a la hora de un desayuno, por ejemplo, un almuerzo, una cena? Pensando en que muchas veces la recomendación que se entrega es que tenemos que comer cada cierta cantidad de horas, lo ideal, por ejemplo, a la hora de almuerzo es comer más vegetales, lo mismo en la noche. ¿Cuál sería la recomendación en general pensando en las 3 comidas principales que tenemos, ¿cierto? Hay gente que toma 11, pero pensando en un desayuno, un almuerzo y una cena. En primer lugar, esto de que hay que comer cada cierto tiempo específico, cada 2, cada 3, no es tan así. Nuestro cuerpo igual está adaptado para poder como aguantar ciertas horas de ayuno, tampoco no comer nada en ningún momento, sino que se sabe que entre 4 o 5 horas uno logra como sostenerse perfecto con las reservas que tiene, ¿ya? Tanto reservas de azúcar que hay en el hígado, en los músculos, y que permiten mantenernos en el día a día. Ahora, tampoco se trata de no comer nunca. La recomendación, como dices tú, habitualmente es que sean entre 3 a 4 comidas diarias. Por lo tanto, eso sería un desayuno, un almuerzo, una merienda o once, y una comida o cena en la noche, ¿ya? Y también podrían ser 3, con una colación entre medio en el caso de que sea necesario. Sí, es bien importante como tratar de que la alimentación sea lo más variada posible. En muchos estudios han recomendado que la variedad justamente enriquece como el abastecimiento de tanto macronutrientes como micronutrientes, más que el comer solo 10 alimentos de una gama, ¿ya? Sino que mientras más variado mejor, ¿ya? En general, lo que se sugiere para el desayuno es que se parta tomando un desayuno, en primer lugar, que es una comida importante, ya que permite de alguna manera generar este cambio como hormonal que le indica a nuestro organismo que partió el día, ¿ya? Por eso se llama desayuno, ¿ya? Porque se acaba el ayuno. Y obviamente esto contribuye a que se arme un ciclo, incluso el ciclo circadiano se ve influenciado porque hay o no desayuno, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante cumplirlo. Hay harta gente que dice que se siente mal cuando come desayuno, hay otras personas que no toman ya definitivamente, pero la primera recomendación es que sí lo tomen. ¿De qué podría estar compuesto? En general uno sugiere que si es que se consumen lácteos, ojalá se consuma una porción. En el caso de consumir pan o cereales, tratar de elegir uno de los dos. Ojalá fuese pan o bien cereales como para el desayuno, por ejemplo avena, ¿ya? Profesora. ¿Me iba a decir algo? Sí. Sí, para ir complementando, por ejemplo, ya hablamos de un lácteo, un yogur, por ejemplo, puede ser, o un trocito de quesillo, o en el caso del pan, preferir el pan negro que ante el pan blanco, ¿cierto?, con harina refinada. Claro. Ya. Y los acompañamientos para esto, en el caso, por ejemplo, de que sea pan, ojalá preferir cosas que no sean procesadas. Eso es lo más recomendable, ¿ya? En el fondo pueden ser verduras, puede ser palta, que es un alimento rico en lípidos, puede ser tomate, puede ser huevo, ¿ya? Y ahí ir variando, ojalá no siempre fuese el mismo agregado para el pan, hubiera variedad, como te digo. ¿Y fruta? Fruta igual se podría, pero en general hay que considerar
cuánto pan vamos a estar comiendo para ver si incluimos la fruta o no, porque ambos son aportadores de hidratos de carbono. No es malo comer carbohidratos, pero las cargas grandes de hidratos de carbono en la mañana, no todas las personas las manejan bien. Y hay que pensar que en Chile la cantidad de personas que hay con sobrepeso, obesidad, diabetes es alta. Entonces, una carga grande de carbohidratos no sería tan beneficiosa si juntamos pan y aparte avena y aparte fruta. Entonces, Claro. habría que ver ahí cuál es la mejor combinación. Sí. Sí. Ya, Y perfecto. sí, por lo menos la mañana con eso estaríamos bien. Después quizás a mediodía alguna colación o esperamos hasta el almuerzo. Yo siempre digo que va a depender mucho de la rutina de la persona. Hay gente que toma desayuno a las 10 de la mañana y almuerza a la 1, no sería necesario comer en ese caso una colación, ¿ya? Pero alguien que inicia su día a las 6 y almuerza a las 2:30, 3, sí, probablemente, porque van a pasar muchas horas. Entonces, va a depender de la rutina de la persona, ¿ya? Si hay una distancia muy grande entre el desayuno y el almuerzo, probablemente sea beneficioso comer una colación, por las horas que transcurrieron en ese rato, ¿ya? Y también la hidratación que tiene que haber durante ese tiempo, porque uno no va a alcanzar a tomarse 2 litros de agua en un puro momento, entonces tiene que haber hidratación durante la mañana o en las comidas, ¿ya? Un ejemplo de colación podría ser perfectamente una fruta, podría ser, por ejemplo, alimentos ricos en lípidos como los frutos secos, podrían ser incluso verduras que no siempre se consideran como una alternativa. Trocitos de zanahoria, por ejemplo. Exacto, sí, apio o incluso los frutos secos que son como bien recomendados, también podrían ser. Ahora todo va en la cantidad que uno come, porque esos alimentos que son ricos en lípidos contienen como una gran cantidad de calorías en un volumen chiquitito. Entonces, si yo me como 100 gramos de maní, no es lo mismo que me como a 20 o 30, que es como la porción recomendada. Ya, perfecto. Pasemos al almuerzo. ¿Qué pasa con el almuerzo ahora? El almuerzo ojalá esté compuesto principalmente por 3 o 4 elementos, siempre verdura, ¿ya? Y dentro de las verduras ahí tratar de jugar con los colores que de alguna manera nos ayuda un poco a ingerir diferentes tipos de micronutrientes, por ejemplo, combinar no solo las verdes, sino que verdes, rojas, y de acuerdo a esto vamos a ir ingiriendo también distintas vitaminas, minerales, ¿ya? Las verduras en general uno no debiera limitar tanto el consumo, porque son alimentos que aportan una cantidad de energía bien baja, a diferencia de lo que pasaba con los alimentos ricos en lípidos, que eran como los frutos secos, ¿ya? Entonces, la cantidad o el volumen puede ser bastante amplio y en general eso no va a afectar tanto como una ganancia de peso excesiva, ¿ya? Y ojalá, bueno, en el caso de que las personas sean omnívoras y coman carne, alguna porción de carne, ojalá baja o media en grasa, ¿ya? Que puede ser pollo, pavo, pescado. En el caso de una dieta vegetariana o vegana, tratar de consumir alimentos ricos en proteínas de origen vegetal, por ejemplo las legumbres, ¿ya? Y también acompañar esto con cereales o granos, o legumbres, en este caso, que sería, en el caso de los cereales, arroz, o derivados de las harinas, que aquí es súper importante el recomendar que sean integrales, porque esto va a provocar una elevación de la glucosa distinta, que es el azúcar en la sangre, que si yo me como algo refinado, y eso va a generar un impacto obviamente en mi salud, ¿ya? Y finalmente, bueno, el aceite, que es esencial, habitualmente nosotros recomendamos más los aceites vegetales, que ya vienen extraídos a partir de ciertos alimentos, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de maravilla, aceite de canola, ¿ya? Que es una extracción de una semilla o de un fruto, y que la cantidad que se consume en verdad no es tan alta, se le tiene mucho miedo al aceite, pero si uno hace preparaciones que no absorban tanto aceite como la fritura, las cantidades que consumen los seres humanos no son muy grandes, ¿ya? Y es recomendable incluirlos porque tienen ácidos grasos que son esenciales para la... Perfecto. Profesora, bueno, después de la tarde, obviamente, si almorzamos a la 1 y nuestra cena va a ser a las 8, tener una colación que podría ser similar a la que tuvimos en el mediodía, ¿cierto? Algún fruto seco, alguna fruta, alguna verdura, ¿cierto? Y la cena también es tratar de tener verduras, alguna porción quizás más pequeñita, ¿cierto? Para cerrar el día. Exacto. Sí, muy parecido a lo del almuerzo, existen bastantes mitos respecto a que si hay que comer o no granos y cereales en la noche. Sí, se podría, pero ojalá no me coma una cantidad gigante. También el horario de la cena es importante porque hay gente que sufre de problemas digestivos, reflujo, por comer muy tarde y acostarse de inmediato, porque la posición igual va a influir en que haya más reflujo, por ejemplo.
Entonces, esto de que la fruta es mala en la noche también es un mito, ¿ya? La fruta sigue siendo la misma, solo yo me cambié un poco el horario nomás, ¿ya? Pero sí se podría comer. Sí. Perfecto. Profesora, son muchas las consultas que tenemos, queremos aprovecharlo al máximo. ¿Qué hacemos con el azúcar? El azúcar es un gran tema, ¿cierto? A mucha gente le cuesta dejarla. ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendaciones entregar? ¿Reemplazarla por otro tipo de azúcar? ¿Ir bajando el consumo? Sobre todo los alimentos que son más procesados, ¿cierto? Las galletas, las golosinas. Mejor comernos una fruta. ¿Qué hacemos? Ahí, bueno, en realidad la recomendación como actual dice que ojalá bajáramos las tasas de dulzor de los alimentos para que no nos guste ni busquemos tanto ese sabor, ¿ya? Tratar de reducirlo, cosa de que no tampoco lo estemos reemplazando tanto por endulzante, porque pasa de que como el umbral de dulce se satura en algún momento, siempre queremos más. Eso el ser humano busca el azúcar porque es una forma de sobrevivir, ¿ya? Y también porque se ha visto que hay mecanismos compensatorios en el cerebro en que el azúcar activa centros de placer, ¿ya? Por lo tanto, sí hay un tema emocional también con el azúcar, no es solamente alimentario. Así que la recomendación número 1 sería tratar de bajar la tasa de dulzor de nuestros alimentos en general. En Chile, particularmente un país como bueno para el endulzante y para el dulce. Por lo tanto, hay muchos productos y alimentos que antes tenían azúcar y que ahora, luego de la ley de etiquetado, cambiaron a tener mucho endulzante y se mantiene la tasa de dulzor, que eso no es tan bueno, ¿ya? Ahora, si logramos bajar esta como avidez por el azúcar, lo más probable es que podamos consumir incluso un poco de azúcar, pero en cantidades razonables. ¿A qué me refiero yo con eso? Son como 2 o 3 cucharaditas al día de azúcar, ¿ya? Eso sería razonable, pero hay personas que le ponen 5 cucharaditas a un té y se toman 3 té en el día. Claro. Entonces estamos hablando de una cantidad grande, claro. Claro, o además toman bebidas gaseosas que también tienen azúcar y eso lo complementa con un chocolate, con una cosita, que son ricos, pero claro, hay que tratar de cuidarse, así es por el bienestar de uno mismo. Sí, no hay que satanizar ningún alimento, pero mi recomendación es empezar a bajar como el dulzor para que no nos guste tanto comer y buscar el azúcar. Y al final lo hacemos por eso, porque nos da como tranquilidad. Muchas personas buscan a través de la comida también el controlar emociones y eso es algo que está súper reportado y estudiado que es así, ¿ya? Y respecto al endulzante, lo mismo. O sea, si yo siempre le echaba 10 gotitas a mi té o café, tratar de bajarlo a la mitad o no ponerle, eso es un proceso igual como adaptativo. Cuando uno le pregunta a las personas, haga la prueba de dejar de tomar con endulzante una semana y le vuelven a poner 10 gotitas, como que sienten que están así ultra saturados, y eso pasa porque las papilas se adaptan al umbral. Entonces se puede hacer ese experimento y yo lo recomendaría, cosa de llegar a una tasa de consumo más bajita. Sí. Profesor, hablemos ahora de las dietas. Están los veganos, están los vegetarianos. ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen? ¿En qué fijarme a la hora de iniciar un tipo de dieta como esta, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los veganos que no consumen carne, ¿es llegar y dejar la carne o tengo que hacer todo un proceso, ¿cierto, previo? Lo ideal es asesorarse, porque evidentemente al eliminar alimentos de origen animal, en el caso de los veganos, se eliminan bastantes más que en el caso de los vegetarianos. Necesitamos cubrir de alguna manera los nutrientes y micronutrientes que aportan estos alimentos con alimentos vegetales, ¿ya? La principal diferencia entre la alimentación vegana y vegetariana es que en la vegetariana sí se acepta, por ejemplo, el consumo de huevo, de leche, en el caso de que se sea o lacto vegetariano. Ahora también hay categorías distintas para los vegetarianos, ¿ya? Pero habitualmente la mayoría de los vegetarianos sí pueden consumir algunos alimentos de origen animal, que serían, por ejemplo, los lácteos y el huevo. Y eso aporta nutrientes que sí son esenciales, ¿ya? En el caso de los veganos no, y habría que buscar la forma de adquirir esos nutrientes y micronutrientes a través de los alimentos vegetales, ¿ya? Del punto de vista como nutricional, en lo que reportan diversas entidades de distintos países que son estudiosos en el tema, tanto la dieta vegetariana como vegana bien supervisada y planificada sí puede ser suficiente y puede permitir que una persona sea completamente saludable y sana. Ya, de hecho,
se ha visto en algunos países que aquellas personas que comen así tienen incluso mejor salud que los que son omnívoros, ¿ya? Ahora, esto no es generalizable, porque la mayoría de los estudios dependen mucho de las características locales de la alimentación. Por ejemplo, en India hay muchas personas que son vegetarianas, y es obvio porque la mayoría se alimenta así, ¿ya? Pero en Chile no es tan común, y esto ha sido una tendencia que ha ido subiendo a lo largo de los años. Yo te diría que desde hace 10, 20 años que ha pegado más fuerte, y la recomendación principal es que si se va a optar por este tipo de alimentación, sea supervisado, sea como con controles anuales o semestrales, para ir verificando justamente estos nutrientes y micronutrientes que podrían estar deficientes en estos casos. En particular, mencionarte, por ejemplo, el caso de la vitamina B12, que es una de las deficiencias más comunes que hay, tanto en vegetarianos como en veganos, ¿ya? También puede haber déficit de ácidos grasos esenciales como el EPA y DHA, que son de la línea del omega 3, ¿ya? También hay formas de consumirlo a partir de microalgas, por ejemplo, pero eso no lo sabe toda la gente, entonces necesita como de la supervisión o recomendación de un especialista, ¿ya? Y en el caso particular de otras vitaminas, como la vitamina D, se da que eso ya es una deficiencia generalizada, tanto en la población omnívora, niños, adultos, vegetarianos, todo, por el hecho de haber estado en confinamiento. También nosotros somos un país que tiene estaciones muy marcadas, no siempre hay sol, no todos se exponen al sol, por lo tanto el déficit de vitamina D es bastante generalizado a nivel del país, ¿ya? Por lo tanto no se da solamente en vegetariano y vegano, sino que también en la población que come carne, ¿ya? Y bueno, también tener esta recomendación de que la alimentación sea variada. No por ser vegetariano y vegano voy a dejar de comer alimentos ultraprocesados siempre. Entonces ahí, ojo, que tampoco es bueno. Profesora, justamente respecto a esto, tenemos una consulta que nos llega a través de nuestras redes sociales, porque también en Con Ojo Clínico buscamos hacer comunidad con quienes nos siguen, ¿cierto? Semana a semana, con las distintas entrevistas y el contenido que nosotros tratamos de aportarles. Tenemos una consulta que está apareciendo ahí en pantalla, @máxima_flama, dice: hola, soy vegetariana, pero me gustaría agregar más proteínas a mi alimentación. ¿Qué me recomendarían? ¿Qué le podríamos recomendar, profesora? En el caso de alguien vegetariano, como te comenté, tenemos como el chance de que puede comer lácteos, si es que ella lo acepta, y huevos, que esas son fuentes excelentes de proteína, ¿ya? Y también como fuente de origen vegetal, las legumbres y los cereales, ¿ya? Ahí es importante destacar que las legumbres tienen algunos aminoácidos como en menos cantidad, y los cereales tienen otros en menos cantidad también, y ambos juntos se complementan súper. Es decir, cuando yo junto, por ejemplo, legumbres con cereal, cuando comemos arroz con lentejas o lentejas con arroz, estamos mejorando la calidad como aminoacídica de esa alimentación mezclada. Y eso es mejor que comer las lentejas solas o el arroz solo, ¿ya? Entonces se da un concepto que se llama complementariedad aminoacídica, y que es súper recomendable para alguien que no está comiendo, por ejemplo, una fuente de origen animal de carne. Por lo tanto, legumbres, cereales, huevo, leche y todos los derivados de los lácteos en el caso de los que los consuma. Y también en este caso particular se puede utilizar la soya, que viene derivada justamente de una legumbre, del poroto de soya, y que sí tiene también alta cantidad de proteína, ¿ya? Y que se parece mucho en el score de aminoácidos a las proteínas de origen animal, que eso es conveniente porque de alguna manera nos da el abanico de aminoácidos esenciales que nos sirven para que nosotros armemos estructuras en nuestro cuerpo. Entonces, es súper recomendable también como fuente de proteína. Nos quedan poquitos minutos para terminar esta parte de la entrevista, ¿cierto? No puedo dejar de preguntarle por el tema de los ayunos. ¿Qué pasa con los ayunos? ¿En qué consiste, cierto, este ayuno intermitente? Cortito, porque también quiero preguntarle otra cosita antes que nos vayamos. Pero, ¿qué pasa con los ayunos? ¿Es recomendable? Sí, no. ¿También tengo que asesorarme para tomar este tipo de actividad? Sí, en realidad lo que no es aconsejable es hacer ayuno completo. Ayuno completo sería no consumir ningún alimento las 24 horas del día, ¿ya? Eso se sabe que es súper riesgoso, así que no lo hagan, ¿ya? El ayuno intermitente, tal como lo dice la frase, tiene que ver con dejar periodos más extensos de lo habitual, que yo te decía que eran 4 o 5 horas sin comer, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos un ayuno que es normal, fisiológico en la noche. Nos acostamos y comemos la última comida a las 8, 9, y nos despertamos al otro día y comemos la primera comida a las 8, 9. O sea, 12 horas de ayuno
son consideradas como normales. Ya más que eso, empiezan a considerarse como protocolos de ayuno intermitente. Hay algunas personas que hacen 16 horas de ayuno, hay otras personas que hacen 20 horas de ayuno, hay otras personas que hacen 18, y que tienen intervalos de tiempo en los que sí se alimentan. Por ejemplo, 4 horas de alimentación, 6 horas de alimentación. Pero lo recomendable de esto es que sea obviamente protocolizado. Que un día no sea 6, después 8, ya, porque en el fondo hay mucha gente que lo hace sola y finalmente en esas 2, 3, 4 horas que sí come, se come todo lo que no se comió en las otras 12 que sí comía, ¿ya? Por tanto, para evitar riesgos como con la salud, lo mejor es que sea protocolizado, ordenado y supervisado, siempre. Y que sea intermitente y no completo. Eso respecto al ayuno. ¿Y se ha visto que tiene beneficios? Sí. Sobre todo hay un impacto en la microbiota intestinal, se ha visto que tiene impacto también en la glicemia, ¿ya? Que es el nivel de azúcar en la sangre, en resistencia a la insulina y en la baja de peso. Ahora, si uno ve estudios a largo plazo, que estamos hablando ya de más de 12 meses, la baja de peso no es tan significativa, son como 4 o 5 kilos al año, si se mantiene esta dieta. Ahora hay gente que quiere bajar 30 kilos, entonces hay que ver también las proporciones de lo que estamos como apuntando a lograr haciendo X tipo de alimentación. Sí, eso. Perfecto. Para cerrar solamente como recomendación general, ¿cierto? Entonces, si estamos pensando en iniciar un plan nutricional, asesorarse, buscar ayuda con un especialista, el ejercicio no lo alcanzamos a abordar, pero obviamente la alimentación de la mano de una práctica de deporte, algún tipo de ejercicio, también obviamente eso ayuda. ¿Alguna otra recomendación? Sí, respecto a la práctica del ejercicio es tan importante como la dieta. Lo que se sabe es que el ejercicio a lo que más ayuda es a no rebotar. Que eso es típico de cuando uno hace una dieta muy estricta, ¿ya? ¿Por qué? Porque ayuda al gasto energético, permite preservar la masa muscular, que cuando uno baja de peso no solo pierde grasa, o sea, no todo es así tan maravilloso que va solo a perder masa grasa, sino que también se pierde un poco de músculo, y haciendo ejercicio esa pérdida es menor, el gasto energético no baja tanto y se mantiene, y por ende esto puede como lograr a largo plazo mantener un peso saludable por más tiempo. Por lo tanto, sí es muy importante. La actividad física tiene que ir de la mano del plan de alimentación, porque los resultados van a ser más óptimos en ese caso. Sí. Ahí están, hartas recomendaciones, consejos, orientaciones, estamos en el verano, ¿cierto? Vacaciones, mantener el equilibrio, disfrutar, pero también ahí siempre en equilibrio, ¿cierto? Todo como todo en la vida. Profesora, le queremos agradecer por estos minutitos, por ser parte de nuestra comunidad en Conojo Clínico, que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. En nuestro dato de utilidad de esta semana, recuerde que a partir del 1 de enero de este año, quienes no tengan y sean mayores de 18 años y no tengan su dosis de refuerzo, van a ver inhabilitado, ¿cierto?, su pase de movilidad. Es muy importante que recurramos a los centros de salud, ¿cierto?, tengamos todos las 3 dosis. Ya se está anunciando también la posibilidad de una 4ª dosis incluso para poder tener entonces este pase de movilidad que nos permite poder movernos, ¿cierto?, y desplazarnos con cierta libertad en nuestros trabajos, en nuestras acciones y actividades del día a día. El sitio es mevacuno.gov.cl, está apareciendo en pantalla, usted puede ingresar ahí, va a tener ahí cierta información con respecto a su pase de movilidad. Para ver la actualización, ahí tiene que ver, ¿cierto?, en el costado izquierdo de la pantalla va a aparecer un menú, dice mis vacunas, perfil, ahí está toda la información en línea, ¿cierto?, para que usted después pueda escanear este código y pueda tener a la mano su pase de movilidad. El sitio mevacuno.gov.cl le entrega información sobre este proceso que es bien importante, la vacunación. Si no tiene su dosis de refuerzo, acuda a los centros de salud para cumplir con este plan de vacunación que tiene nuestro país. Y estamos ya llegando al final de nuestro programa. Hoy día tocamos 2 temas bien interesantes. Uno tiene que ver con el lavado de manos, ¿cierto? Hablábamos ahí con un académico de la Escuela de Salud Pública de la importancia de hacer este acto que es bien sencillo, pareciera que fuera algo bien habitual, pero es bien importante de realizar, ¿cierto? Nos permite protegernos de enfermedades, pero también otro punto bien importante, la disponibilidad de agua. Sabemos que debido a la sequía, al cambio climático, a otros también efectos que estamos teniendo hoy día con
la sequía, ¿cierto?, con la falta y la escasez hídrica. Por eso también es importante generar una política pública que ayude a quienes no cuentan con un nivel de agua suficiente y ven, ¿cierto?, mermadas sus acciones cotidianas, sus rutinas diarias debido a que no cuentan con el agua suficiente. Es importante lavarse las manos, pero también es importante asegurar a las familias, a las personas, ¿cierto?, que puedan contar con el agua suficiente para poder realizar estas acciones tan cotidianas que son en nuestro día a día. En la segunda parte hablamos del verano, de las vacaciones, de la alimentación saludable y más. Como siempre, los dejamos muy invitados a todas y a todos para que sean parte de nuestro programa Con Ojo Clínico, el primero del 2022. Tenemos mucho más que contarles durante todo este año, así que no se separe de nuestra sintonía. Acompáñenos en Uchile TV, que somos una muy buena señal. Nos reencontramos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao.